Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a hablar de dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, y no solo por su talento, sino también por su increíble evolución a lo largo de los años. Si hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, vamos a sumergirnos en un antes y un después que seguro les va a encantar. ¿Han notado cómo algunos actores con el paso del tiempo no solo se vuelven más experimentados, sino que también experimentan transformaciones físicas y estilísticas que los hacen brillar aún más? Pues Burak y Neslihan son el ejemplo perfecto de esto. Han estado en el ojo público durante bastante tiempo protagonizando series y películas que han dejado huella, y hoy vamos a desglosar cómo han cambiado, qué los hace tan especiales y qué podemos aprender de su viaje en la industria del entretenimiento. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las historias que te atrapan desde el primer minuto, o simplemente te gusta ver la evolución de tus ídolos, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio: si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro protagonista masculino, el carismático Burak Özçivit. ¿Recuerdan a Burak Özçivit en sus inicios? Apenas asomando la cabeza en la escena turca, ya mostraba ese porte y esa mirada que prometían mucho. Lo conocimos en series como Kukukeslar, donde interpretaba a Çetin, un personaje que ya dejaba entrever su potencial para roles más complejos. En esa época, lo veíamos con un estilo más juvenil, con peinados que marcaban la tendencia de ese momento, y una frescura natural que ya enamoraba a muchas. Su físico, siempre atlético, empezaba a definirse y a convertirse en uno de sus sellos distintivos. Pero el verdadero gran salto llegó con Al-Quds, donde encarnó a Kamran. ¡Ay, Kamran! Ese personaje lo catapultó a la fama internacional. Aquí ya vemos a un Burak más maduro, con una presencia escénica imponente. Su estilo se volvió más refinado, adoptando trajes de época con una elegancia innata. Sus cejas marcadas, su mandíbula definida y esa mirada intensa se consolidaron como sus características más reconocibles. Lo que siempre ha mantenido, y es parte de su encanto, es esa masculinidad sutil, esa aura de galán que no resulta forzada. Y luego llegó Kemal Soydere en Kara Sevda. Este fue, sin duda, uno de sus roles más icónicos y premiados. Kemal era un personaje lleno de matices, de lucha, de amor incondicional, y Burak supo darle vida con una autenticidad conmovedora. En este punto su imagen estaba completamente consolidada. Lo vimos con diferentes estilos de vestuario, desde atuendos sencillos de obrero hasta trajes elegantes, y en todas las facetas se veía espectacular. Su barba, que se ha convertido en parte de su look característico, empezó a ser un elemento clave de su imagen adulta y viril. El entrenamiento físico, sin duda, ha sido una constante, manteniendo ese cuerpo tonificado que lo hace destacar. Más recientemente en Kuruluş, Osman, Burak ha dado un giro a su carrera interpretando a un personaje histórico de gran envergadura. Aquí lo vemos en un rol mucho más imponente, con una imagen más ruda, más guerrera. El vestuario, la caracterización, todo lo que rodea a Osman Bey proyecta una fuerza y una autoridad indiscutibles. Hemos visto su cabello más largo en ocasiones, su barba cuidada pero con un aire salvaje, y su presencia en pantalla es simplemente magnética. Ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de galán romántico a líder histórico con la misma maestría. Y si hablamos de evolución, no podemos dejar de lado a la deslumbrante Neslihan Atagül. Desde sus primeros pasos, Neslihan ya poseía una belleza natural y una dulzura que la hacían destacar. La recordamos en sus inicios con un look más inocente, con peinados más sencillos y una sonrisa que iluminaba la pantalla. En series como Yaprak Dökümü y Araf, vimos a una actriz emergente con un gran potencial y una sensibilidad especial para interpretar personajes con profundidad emocional. Pero su gran consolidación llegó de la mano de Kara Sevda, interpretando a Nihan. Nihan. Un personaje complejo, lleno de contradicciones, de pasiones y de dolor. Aquí Neslihan explotó todo su talento actoral. Su transformación física y estilística para este papel fue notable. Pasó de una imagen más juvenil a una mujer joven y empoderada, pero a la vez vulnerable. Adoptó peinados más modernos, un maquillaje que resaltaba sus preciosos ojos y una forma de vestir que reflejaba la evolución de su personaje. Su conexión con Burak en pantalla fue explosiva, y juntos crearon una química innegable.
Luego con Sefirin KZ, Neslihan continuó explorando personajes fuertes y resilientes. Aunque tuvo que dejar la serie por motivos de salud, su interpretación de Nare fue memorable. En esta etapa, la vimos con un estilo más sobrio pero siempre elegante. Su cabello a menudo suelto y con ondas naturales, resaltaba su belleza etérea. Lo que siempre ha sido constante en ella es esa mirada profunda, esa capacidad de transmitir emociones complejas con una simple mirada. Más recientemente en Gezeninukunda, Neslihan ha continuado demostrando su madurez actoral. Su estilo se ha vuelto más sofisticado, más chic. Hemos visto looks que van desde lo elegante hasta lo moderno, siempre con un toque personal que la hace única. Su cuerpo ha mantenido una silueta esbelta y su porte siempre denota una gran seguridad. Es fascinante ver cómo ha ido puliendo su imagen, adaptándola a los roles que interpreta y a su propia evolución personal. Analizando este antes y después, podemos notar varias cosas. Por un lado, la industria del entretenimiento, especialmente la turca, apuesta por la evolución de sus actores. Se les ve crecer, madurar, y se les ofrecen roles que les permiten explorar diferentes facetas de su talento. Burak, por ejemplo, ha transitado del galán juvenil al guerrero histórico, demostrando una gran versatilidad. Neslihan, por su parte, ha pasado de la joven promesa a la mujer apasionada y resiliente, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. En cuanto a su imagen, ambos han sabido adaptarse a las tendencias, pero sin perder su esencia. Han experimentado con diferentes peinados, estilos de vestuario y, en el caso de Burak, con la barba. Sin embargo, esos ojos expresivos, esa mirada penetrante, esa sonrisa característica, son elementos que han permanecido y que los hacen instantáneamente reconocibles. Su cuidado personal es evidente y su disciplina para mantener una buena forma física es también un factor clave. Además, su presencia en redes sociales ha sido fundamental para mantener esa conexión con sus fans. Comparten fragmentos de su vida, de sus proyectos, y eso permite al público ser testigo de su evolución de una manera más cercana. Las fotos de antes que circulan por Internet, comparadas con las imágenes actuales, nos muestran ese proceso de crecimiento, de aprendizaje y de consolidación en la industria. Es importante destacar que esta evolución no es solo física, sino también actoral. Ambos han demostrado una gran capacidad para interpretar personajes cada vez más complejos y desafiantes, lo que les ha valido el reconocimiento del público y de la crítica. Han sabido elegir proyectos que les permiten crecer y mostrar al mundo su talento. Y algo que también me parece súper interesante es cómo su relación personal, en el caso de Burak y su esposa Fariye Ebsen, y la propia Neslihan con su esposo Kadir Doğulu, a menudo complementa su imagen pública. Vemos en ellos familias sólidas, que también contribuyen a esa percepción de madurez y estabilidad. Para terminar, ¿qué podemos aprender de ellos? Que la constancia, la disciplina y la pasión por lo que hacen son claves para el éxito. Que la evolución personal y profesional va de la mano, y que saber adaptarse a los cambios sin perder la propia esencia es un arte. Burak y Neslihan nos demuestran que el tiempo, lejos de borrar la magia, puede potenciarla, haciendo que brillen con luz propia en cada etapa de sus carreras. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por el antes y el después de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos visto cómo han crecido, cómo han evolucionado y cómo se han consolidado como dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco e internacional. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Hemos repasado sus inicios, sus grandes éxitos y las transformaciones que los han llevado a donde están hoy. Nos encanta poder compartir con ustedes estas historias de éxito y evolución. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su personaje favorito de Burak o de Neslihan? ¿Qué es lo que más les ha impresionado de su evolución? Déjenmelo saber en los comentarios, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.